Ahora vamos a entrar a la patología de esófago y estómago. ¿Qué preguntas debemos recordar? Un tema menos rentable, un tema bastante corto, pero importante. Paciente acude a consulta por presentar desde hace 4 meses pirosis y pérdida de peso. Toda pérdida de peso piensa en algo malo siempre. Siempre pensar en algo malo, por si acá, ¿no? Pero el tema de pirosis y pérdida de peso como que podría ser que hay algo que está a nivel del... Hay un reflujo probablemente, ¿no? Trae consigo una radiografía donde evidencia deslizamiento de la unión gastroesofágica al tórax. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Perfecto. Tenemos cuatro tipos de hernias hiatales, donde generalmente nosotros tenemos que, como se dice, ubicar, ¿no? Oye, esta hernia, ¿cuál podría ser, no? La hernia de deslizamiento tipo uno, que generalmente es una hernia que en general va a ser en el 90% de los casos, ¿no? Es una hernia por deslizamiento propio, ¿no? Vamos a ver que se asocia al eje y acá va a irse todo hacia arriba, ¿no? Por la misma unión, ¿no? Por el mismo espacio del espacio de esófago-estómago, por ahí va a ir, ¿no? Pero luego vamos a ver que hay otra hernia, que es la hernia de tal tipo 2 que generalmente la vamos a ver en el 10% de los casos, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que es una hernia que se complica. ¿Por qué? Porque es paraesofágica. No entra por el mismo camino de la unión esófago-gástrica, sino por otro camino, básicamente al costado del esófago se mete, no por la misma unión propia no sube, sino al costadito se mete y ahí se puede volvular o se puede necrosar ese pedazo de estómago que se está metiendo, ocasionando obstrucción, ¿no? Hay una hernia tipo 3 que la verdad que casi no se ve, que es mixta, ¿no? Que es la mezcla de las dos primeras, y una hernia tipo 4 que es más alejada aún, que es básicamente cuando se mete toda la cavidad del estómago, se metió todo el estómago, ¿no? Que es una cosa más alocada, ¿no? Pero en este caso estaríamos hablando ante una hernia yatal. Varón de 65 años, desde hace 8 meses refiere llenura precoz, disminución de peso y distensión abdominal. Al examen está adelgazado, pálido, se palpa adenopatía supraclavicular izquierda, de consistencia pétrea y abdomen globuloso con signos de oleada positivo. Dice. Laboratoria, anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué examen es necesario para el diagnóstico? Bueno, esta es una pregunta muy sencilla desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque nos están hablando de un paciente mayor. Generalmente un paciente mayor que tenga llenura precoz es sinónimo, y encima te ponen disminución de peso, es sinónimo de descartar neoplasia gástrica, NM de estómago, ¿no? Que es fundamental descartar. Y luego dicen que el paciente tiene adenopatía supraclavicular izquierda, o sea, un ganglio de Virchow probablemente, ¿no? Y luego te ponen de consistencia pétrea, ¿no? Te ponen que tiene anemia microcítica no hipocrómica, es un cuadro de pérdidas. Dice, ¿qué examen es necesario? Biopsia, paracentesis, endoscopía. No, siempre el primer examen y más importante examen de todos los cuadros es la endoscopía. ¿Ok? ¿Cuándo marcaríamos tomografía? Cuando vamos a hacer estadiaje. Estadiaje. Como que en este caso la endoscopía va a ser bastante clara, incluso podrías usar hasta ecoendoscopía cuando tienes cuadros incipientes, no como no tan avanzados, acá ya está muy avanzado, ¿no? Y ya te va a tener que hacer la clasificación de cáncer temprano y de cáncer avanzado. Cáncer avanzado, clasificación de Borman. Cáncer temprano, la clasificación de cáncer precoz, ¿no? Para que recordemos. Y luego también te pueden servir algunos marcadores, ¿no? Como el CA 72.4 que podría ayudarte. Pero estos dos van a ser fundamentales en el estadio inicial de estos pacientes, ¿no? Mujer de 53 años, hace 5 meses presenta náuseas, vómitos y dolor epigástrico. Dice. Tomografía de abdomen, obstrucción del tracto de salida gástrico. Endoscopía dice tumoración en píloro de 2x4, ulcerada. Laboratorio ureasa positivo, o sea, por antecedente de Helicobacter pylori. ¿Cuál es la neoplasia que se va a encontrar? Es muy sencilla la pregunta, nos hablan solamente de anatomía patológica. ¿Cuál es el tipo de cáncer que nosotros vamos a ver más? De frente, cuando tú veas cáncer, tú vas a decir lo siguiente. Doctor, en el 90% de los casos yo voy a encontrar tumor maligno en el estómago, en primer lugar. O sea, cuando hablen de tumores, siempre piensen mal en el estómago, piensa muy mal, porque es lo más frecuente que uno va a encontrar. Ahora, dentro del tumor maligno, doctor, de estos, la gran mayoría, hablo de un 60, más o menos 70%, va a ser de tipo adenocarcinoma, que tiende a dominar en la parte baja, o sea, en la zona del antro. En cambio, en un 30%, vamos a hablar de carcinoma epidermoide, ¿ok? Que generalmente va a dominar en la parte más proximal. Entonces, este paciente, ¿qué tipo de cáncer encontraremos? El adenocarcinoma. Por frecuencia es que ustedes van a marcar rápidamente adenocarcinoma, ¿ok? Muy bien. Adolescente de 13 años,
padece de retardo mental, evaluada por dolor y distensión abdominal. Esto es muy importante por el tema de que aparentemente el paciente no es consciente de algo. Ojo, ojo, padece de retardo mental, de repente no hay o sea, no es que no sea consciente, sino no estás con una persona con una independencia plena de sus facultades, totalmente desarrolladas y que puede darse cuenta de la gravedad de las cosas. Eso es muy importante ante las preguntas de la ENAM, ¿ya? Es un poquito estigmatizadores en ese punto. Evaluado por dolor y extensión abdominal. El examen está adelgazada, cabello escaso, quebradizo y ausente en algunas zonas. Ya te está diciendo. Abdomen distendido, la palpación impresiona masa en el hemiabdomen superior. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que el niño o la persona, en este caso el adolescente, está comiendo el pelo. Eso se llama tricobezoar y se asocia a patología psiquiátrica y por lo tanto todo paciente generalmente va a asociar lo que es el trico, es lo más frecuente que hay, y las masas como perilla, como bolsita en la zona epigástrica. Mujer de 53 años, hace 5 meses, presenta náuseas, vómitos y dolor epigástrico. Hace 5 meses. Tomografía, tenemos una obstrucción del tracto de salida gástrico. Endoscopía, hay una tumoración en el píloro de 2 por 4 centímetros ulcerada. Laboratorio, ureasa positivo. Nos están hablando de que es un componente Helicobacter, probablemente, y nos están diciendo de que la zona está en el tracto de salida. Igualmente, ¿no? O sea, a mí me pregunta, adenocarcinoma, por el tipo de ubicación, como en la parte baja, que eso se asocia al Helicobacter. Varón de 45 años con antecedente de úlcera péptica, hace 3 años, desde hace 4 meses, dolor en epigástrico. Así como náusea, vómitos persistentes, llenura precoz y pérdida de peso. Dice, examen adelgazado, peristaltismo gástrico visible, bazuqueo gástrico. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente, ¿no? Un paciente joven que te dicen que el paciente tiene dolor epigrástrico, llenura precoz y pérdida de peso. O sea, todo paciente mayor de 35 años que tenga estas características no es descabellado pensar en cáncer gástrico, ¿no? Pero luego te dice que el peristaltismo gástrico es visible, o sea, hay una obstrucción ahí, ¿no? Será una gastropatía portal hipertensiva, no hay antecedentes de cirrosis. Una hernia epigástrica, generalmente la hernia epigástrica tiene un dolor característico sordo y que el paciente tendría que hacer alguna maniobra para ver una masa que protruye, no va por ahí. Espasmo pilórico, como que nadie diagnostica eso, ¿no? Cáncer gástrico, úlcera péptica. Doctor, ¿es una úlcera péptica? Porque ahí dice antecedente de úlcera péptica hace 3 años, ¿no? Y aparte dice, pero mira lo que dice, 4 meses con dolor y pérdida de peso. Y doctor, y de repente es una úlcera péptica, no sé, perforada. No, tendría un cuadro de abdomen agudo. Y por hemorragia, tendría que estar desangrando. Y por una penetrada, de repente, pancreatitis, te elevaría la amilasa. ¿Te das cuenta? Entonces, acá había un antecedente de inflamación crónica y que lógicamente el paciente ya desarrolló un cuadro que probablemente es un cáncer. Entonces, el diagnóstico más probable es cáncer. Hay que descartar por la baja de peso sobre todo. Y hay que hacer una endoscopía para estudio. ¿Qué factor se asocia y se predispone al cáncer gástrico? De lejos, señores, Helicobacter pylori, ¿no? Cáncer gástrico de grupo 3. Esto solamente por un tema de grupos. Una vez que las personas estarían en el cáncer, es importante recordar lo siguiente. Cuando yo tengo diagnóstico de cáncer gástrico, y es algo que les encanta en los exámenes de medicina, ¿no? Yo tengo que hacer mi TNM. TNM. Esto y esto lo voy a hacer con la tomografía. La parte del T lo voy a hacer con la ecografía y también con la ecoendoscopía. Ojo, o sea, perdón, mejor dicho, con la endoscopía o la ecoendoscopía. Ojo, con la endoscopía, con la endoscopía y más aún con la ecoendoscopía. Entonces acá me piden acerca del EAINE, ¿no? En el caso de los ganglios del estómago tienen una particularidad. Tenemos ganglios perigástricos que le llamamos de grupo N1 y ganglios fuera del estómago que le llamamos N2. Por ejemplo, ¿no? Tú ves un ganglio acá, mira el zigzag, mira el zigzag, mira el zigzag, mira el zigzag, mira cómo estoy haciendo. Comencé todo en el cardias del lado derecho. Ojo, entonces pongo cardial derecho, 1. Piensa, grupo 1. Grupo 2, cardial izquierdo. Me voy al otro lado. Curvatura menor, grupo 3. Curvatura menor, grupo 4. Suprapilórico, grupo 5. Infrapilórico, grupo 6. Todo esto va a pertenecer parte al N1. Y lo preguntan. ¿Qué te preguntan acá? Grupo 3. ¿Cuál es? Curvatura menor. ¿Ok? Al toque lo sacas. Ahora, hay otro grupo que son los grupos N2. ¿Y por qué los pongo? Porque cuando tú operes cáncer gástrico, tienes que volarte los ganglios hasta el N2. Entonces, aquí, acuérdate, yo siempre le digo a los estudiantes, ustedes en primaria han estudiado 6 años, ¿no? 6 años de primaria ya, pero en N1, en primaria 6.
Y en secundaria han estudiado ¿cuánto? 5 años ya. Entonces en N2, 5 grupos. Comienza, quedamos en 6, ¿no? El grupo 7, el grupo 8, el grupo 9, 10 y 11. Esos son los que tienes que aprenderte, porque eso te van a preguntar. Ah, sí, doctor, sí. Por ejemplo, el grupo 7, el grupo de la gástrica izquierda. En tu mente vas poniendo ahí. El grupo 8, de la arteria hepática. El grupo 9, del tronco celíaco. Entonces voy colocando. El grupo 10, del hilio esplénico. Hilio. Y el grupo 11, de la arteria esplénica. Entonces, esto van a preguntar. Va a venir. Y mire qué preguntaron acá. Grupos ganglionares del grupo 9, tronco celíaco. Y esto era importante para que tú estadifiques. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cirugía, la cirugía de cáncer de estómago es así. Por ejemplo, tú tienes el cardias, tú tienes el fondo, el cuerpo y el antro. Si el tumor está en el cardias, en el fondo, ojo, y en el cuerpo, se hace gastrectomía total, más linfadenectomía tipo D2, ojo. Y como has sacado todo el estómago y la linfadenectomía, le haces más una Iderux para reconstrucción. En cambio, cuando tú tienes un cáncer en el antro, ¿qué haces? Una gastrectomía subtotal, más linfadenectomía de 2, más Iderux. Entonces, siempre reconstruyes con Iderux, siempre haces linfadenectomía de 2. ¿Por qué? Porque esto te permite tener menor recidiva. Fundamental, entonces. Ya, entonces se dan cuenta por qué se piden las cosas. Acá, pregunta. Varón de 70 años, desde hace 5 meses baja de peso, anorexia, astenia y llenura precoz. Clásica pregunta siempre el tema digestivo de la llenura precoz y la dispepsia. Hace una semana hay hematemesis. Antecedente, fumador y alcohólico crónico. Al examen hay palidez, adenopatía supraclavicular izquierda, abdomen excavado, no doloroso, se palpa tumoración epigastrio. Te he dicho todo el diagnóstico. Te lo dijo todo. Cáncer de estómago. Paciente de 65 años de edad. Siempre la edad del cáncer de estómago más frecuente en pregunta está entre los 60 y 70. Y esa pregunta. Presente epigastralgia, dispepsia postprandial y baja de peso. En el examen físico se encuentra adenomegalia supraclavicular izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico? Acuérdense, ganglio de Virchow. Siempre te preguntan esto. Te pueden poner también otros componentes clínicos, o sea, otras zonas, por ejemplo, vía linfática, acuérdate. Ganglio de Irish, zona axilar izquierda. Cuando va por vía linfática, por vía sanguínea, al hígado le encanta irse. Por vía peritoneal, por ejemplo, el nódulo de la hermana María José, que se encuentra en zona periumbilical. El tumor de Krukenberg, que se va al ovario, por ejemplo, ¿no? O el escudo de Blumer. El escudo de Blumer se va como una metástasis al fondo de Saco Douglas. Esas características podrían venir. Paciente que presentó dolor a nivel epigástrico que presenta abolición de matidez hepática. Si tenía dolor a nivel epigástrico y luego hay abolición de la matidez hepática es porque había una perforación y luego que el aire ha salido prácticamente evita de que el hígado esté mate. Así de sencillo. Entonces es una perforación duodenal. Varón de 61 años con diagnóstico de úlcera gástrica, perforada, hace 12 horas. Examen, dolor, contractura y resistencia. Radiografía, neumoperitoneo. Cuarto, el signo de la gaviota. Cuando hay perforación de úlcera duodenal, el aire sale por debajo del diafragma, entonces pone como el signo de la gaviota. Hay 13.000 leucocitos. Dice, ¿cuál es la indicación? Bueno, cuando hay menos neumoperitoneo es igual a cirugía, a la laparotomía, punto. Acá lo que tienes que entrar es a hacer la laparotomía. Cuando uno entra en una perforación, lo que tienes que hacer es jalar la grasa y junto al estómago que está perforado, o el duodeno que está perforado, se le mete un punto de unión, ¿ok? Un punto de unión. Ahora, esto de acá esto de acá es fundamental que lo recuerdes. Se hace un cierre simple más parche. Esta debe ser la clave. Ya, esta debe ser la clave. Cuando publicaron las claves marcaron esto. Está equivocado. Esto es totalmente impugnable, por si acaso. Esperemos que nunca más lo vuelvan a repetir. Pero la perforación, lo único que se hace, no se reseca nada. Se hace un cierre simple del punto que está, en este caso, perforado, básicamente. ¿Ok? Eh, porque tienes un diagnóstico de úlcera gástrica, perforas y se acabó. Y haces biopsia. Cuando haces úlcera gástrica, ya sea con sangrado o perforación, siempre que entras biopsia. Cuando es duodenal, solamente se cierra simple y parche, punto, para que lo puedas tener presente. Manejo con menos tasa residual de úlcera péptica. Hay dos cosas. Cuando yo tengo úlcera péptica, lo primero que tenemos que hacer es una vagotomía ultra selectiva, porque con esto vamos a respetar el drenaje pilórico.
Pero si la vagotomía no es suficiente para la úlcera péptica, tenemos que hacer la que tenga menor recurrencia, que es una vagotomía troncular más antrectomía. Y reconstruimos con un Billroth 2, con una unión, en este caso gastro-yeyunal, ¿ok? Para poder tener en consideración. Ahora, de las úlceras pépticas, pues, que necesiten cirugía es menos del 0,1%. O sea, te estoy diciendo de que el 99,9 va a mejorar con tratamiento médico, con inhibidores de bomba y manejo antibiótico de escalas de úlcera péptica. Pero como son unas preguntas clásicas de cirugía de úlcera, hay que tomar en cuenta estas dos preguntas que nos van a hacer. Entonces, la menor tasa de recidiva se ve en la vagotomía troncular y antrectomía. Esa es la que tiene menor tasa de recidiva. Pero la que se inicia siempre es la vagotomía ultraselectiva porque es la menos dañina desde el punto de vista quirúrgico en grande, ¿no? Paciente con hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal, se decide tratamiento quirúrgico es la mejor conducta. ¿Qué haces cuando hay una úlcera? Nada, le metes punto. Parche de la lesión sangrante, se acabó. Se mete un punto en la lesión sangrante, no se hace más, no hay antrectomía, no hay vagotomía, no hay nada. Nada que resección parcial del estómago. No, señores, solamente le hace su parche y quedó ahí. Paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico por úlcera péptica perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imagen de primera elección que confirma el diagnóstico? Radiografía. Tienes que pedir una radiografía echado y de pie, que sería lo ideal. Una radiografía de pie, una toma tóraco-abdominal nos va a permitir ver el aire debajo del diafragma y que eso es lo que se va a pedir. ¿Ok?